La literatura en tiempos de coronavirus. Bueno muchachos, primero que todo, quiero extenderles un cordial saludo a ustedes y a sus familias, esperando que se encuentren muy bien en medio de este encierro y esperando también que atravesemos rápido por esta situación para que podamos volver a encontrarnos. He decidido denominar así esta serie de clases, literatura en tiempos de coronavirus, porque a lo largo de estas sesiones que vamos a tener, vamos a encontrarnos de diferentes maneras con la literatura y a través de ella vamos a su vez a tener la oportunidad de reflexionar en torno a la actual situación que estamos viviendo y que nadie se esperaba, es decir, a la pandemia por COVID-19. Bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer en estas clases virtuales que vamos a desarrollar a lo largo del mes de mayo? Bueno, vamos a desarrollar diferentes actividades. En primer lugar, ejercicios de comprensión lectora. En segundo lugar, escritura de textos narrativos. En tercer lugar, producción de un guión teatral. Y en cuarto lugar, la grabación de una radionovela que se va a desarrollar con base en ese guión teatral que vamos a hacer previamente. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, como la primera parte de estas clases consiste en realizar unos ejercicios de comprensión lectora, también vamos a adelantarnos a la segunda, la escritura de textos narrativos. Vamos a proceder a explicar en qué van a consistir las actividades que vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy, muchachos. Bueno, la actividad número 1 consiste en leer, reescribir y crear. Así le vamos a llamar a esta actividad. Y para eso vamos a tomar como punto de partida la lectura de un cuento de terror muy chévere que les he traído y que está compartido en la plataforma Edmodo, que también lo voy a subir al grupo de WhatsApp, que se llama La Máscara de la Muerte Roja. Fue escrito por Edgar Allan Poe, un escritor del siglo XIX norteamericano, y que escribe esta historia muy interesante en la cual un príncipe, ante una terrible peste, ante una terrible pandemia, decide encerrarse con las clases ricas del pueblo en un castillo para celebrar una fiesta, creyendo que dentro de su vida privilegiada él no iba a ser víctima de esta pandemia. Sin embargo, cuando lo lean se van a dar cuenta de cómo va a ser el desarrollo y el desenlace de esta historia, así que mejor no se los cuento. Bueno, entonces en primer lugar vamos a leer el cuento La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, que está, como les digo, disponible en la plataforma Edmodo. Y vamos a desarrollar unas pequeñas preguntas que están ahí en esa guía, ¿listo? Son unas actividades de comprensión lectora muy sencillas que ustedes las pueden resolver en muy breves minutos. Bueno, en segundo lugar, aquí ya nos vamos adentrando a un terreno un poco más creativo. Es la segunda parte que se refiere a la reescritura. En la segunda parte, muchachos, vamos a realizar una adaptación moderna del cuento de Edgar Allan Poe, inspirándonos en la actual situación de la pandemia por coronavirus. ¿Listo? Entonces, tomando como punto de partida el cuento que leímos, La Máscara de la Muerte Roja, vamos a hacer una adaptación de esa historia, pero en un contexto moderno, en un contexto actual, en el contexto del COVID-19 que nos ha tocado enfrentar y que puede ser reinterpretado, reelaborado, reinventado de diferentes maneras. ¿Listo? Y en tercer lugar, muchachos, vamos a comenzar con una actividad muy importante que ya es la parte de la creación. Vamos a realizar la escritura de un cuento tomando como base la situación actual de la pandemia por coronavirus. Para esto hago una aclaración, muchachos. Es posible continuar desarrollando el ejercicio de reescritura que hicimos en el punto anterior o podemos plantear una historia completamente nueva. Lo importante, muchachos, es seguir, como dice en la nota, con las orientaciones que están señaladas en la tabla de la última diapositiva, muchachos. Bueno, quiero hacer énfasis en este último punto, en el de la creación. Vamos a comenzar entonces con la escritura de un cuento y quiero que le prestemos mucha atención porque, muchachos, está todavía abierta la convocatoria para un concurso que se llama Mi Nariño Cuenta. Imagina, escribe
y participa. Hasta el próximo viernes 8 de mayo se están recibiendo cuentos, muchachos, que van a concursar por unos premios bastante interesantes. En primer lugar, el estudiante que gane va a ganarse 30 millones que se los van a dar a la institución a la cual él pertenece para que se lo invierta en recursos que sirvan para mejorar, pues, ¿no?, la educación. Y además se le va a dar premios como tablets o bicicletas. ¿Listo? Además de que su cuento va a ser publicado en una revista virtual muy interesante que es publicada por la Gobernación de Nariño. Entonces, los invito a que participen. La única limitación es que máximo pueden tener 12 años, muchachos. ¿Listo? Entonces, bueno, como uno de los ejercicios principales de esta primera actividad que hemos planteado el día de hoy consiste en escribir un cuento, muchachos, les he traído unas diapositivas en las que les recuerdo cuáles son algunos de los elementos estructurales del cuento, es decir, cuáles son algunas de las partes que componen el cuento. Entonces yo no las voy a exponer aquí en este video, sino que se las voy a dejar en unas diapositivas que también cuelgo en la plataforma Edmodo y que también están aquí en el video brevemente expuestas, pero que no voy a profundizar. Y les dejo también la tabla con los criterios de evaluación que hay que tener en cuenta para la elaboración del cuento, muchachos. ¿Listo? Entonces, continuemos con esta parte y cerramos para dejarles claro que podemos seguir interactuando por la plataforma Edmodo, por medio de WhatsApp, por medio de audios, por medio de videollamada, para que podamos resolver dudas y para que las actividades que están planteadas pues en esta primera parte sean resueltas de la mejor manera. ¿Listo, muchachos? Entonces ánimo, expongamos estas partecitas del cuento y vamos a hacer las actividades. Entonces, ¿qué es un cuento? Como ustedes saben, muchachos, un cuento es una narración o un relato muy corto que narra acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios, ¿no es cierto? Tiene algunas características que son, como ya lo dije, la de ser breve. En ella participan por lo general pocos personajes y busca por lo general sorprender de una manera instantánea a los lectores. ¿Listo? ¿Qué tiene un cuento? Ustedes ya lo saben. Personajes, tiempo o época, un espacio, es decir, un lugar, unos lugares donde se desarrollan las acciones y un ambiente, ¿no? Un ambiente que puede ser armonioso, que puede ser terrorífico, que puede ser apacible, que puede ser tranquilo, que puede ser de guerra, que puede ser de paz, etc. Estos los personajes pueden ser imaginarios o pueden ser extraídos de la vida real, ¿no es cierto? Pueden combinar ambos tipos de personajes. Aquí tenemos algunos sacados del cine, pero también de la literatura, ¿no es cierto? Bueno, la Ilíada y la Odisea. Pueden ser personajes fantásticos, ¿no? Como los dioses griegos, ¿no? Fauno, que también es inspirado en la mitología griega. Cancerbero. Bueno, muchachos, ¿qué partes tiene un cuento? Ustedes ya saben cuáles son las partes, ¿no es cierto? El principio o el inicio, ¿no es cierto? En el cual por lo general se describe cuándo, dónde suceden los hechos que se narran y quién o quiénes participan, es decir, cuáles son los personajes que llevan a cabo las acciones que se desarrollan dentro del cuento. Un nudo, ¿no es cierto?, que es la parte más importante y significativa del cuento porque es en donde se plantea el conflicto, ¿no?, el problema, una situación difícil de resolver para los personajes, que rompe con la armonía que inicialmente se planteaba en el cuento, ¿no es cierto? Entonces en el nudo se plantea por lo general el problema, algo especial que sucede, los sucesos y los hechos que los personajes o el personaje protagonista deben solucionar. Bueno, y el final, ¿no es cierto?, o el desenlace como tercer elemento. En ello se termina la historia. Por lo general en él se llega a una conclusión en el cual el problema que se había planteado en el nudo se soluciona y se vuelve a la normalidad que se había planteado en el inicio. Hay cuentos que dejan el final abierto, ¿no es cierto?, como si se dijera continuará en suspenso para que sea el lector quien imagine cuáles son, digamos, los sucesos que van a llegar después. Bueno, estos son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de escribir un cuento. Listo, esta tabla la voy a dejar en las diapositivas
para que la tengan en cuenta muy disciplinadamente a la hora de elaborar su producción literaria, a la hora de escribir su cuento, ¿listo? Entonces, por favor, ténganla muy en cuenta. No la voy a explicar en este video porque se hace muy pesado y luego no lo puedo cargar para compartirlo a todos. Entonces lo dejo en las diapositivas para que lo lean y las dudas e inquietudes pues ya las resolvemos personalmente a través de los medios disponibles. ¿Listo? Edmodo, WhatsApp, etcétera. Entonces, les recuerdo, quienes vayan a participar en el concurso deben escribir el cuento en un formato de plantilla que está disponible en la plataforma Edmodo. Ahí lo voy a cargar, listo, lo tienen que digitar ahí. Y quienes no vayan a participar lo pueden presentar en sus propios cuadernos, listo. Hago también la aclaración de que todos los estudiantes serán evaluados por esta actividad, así que si participan en el concurso o no participan, deben realizar esta actividad. Bueno muchachos, entonces nos vemos por Edmodo, nos vemos por WhatsApp, nos vemos por videollamada. Ánimo, métanle entusiasmo, ustedes son unos muchachos muy creativos, muy capaces, muy inteligentes, con unas ideas que los pueden llevar muy lejos de verdad. Así que confíen en ustedes y métanle ganas a esta actividad. Nos vemos, chao muchachos.